Hay algunos aspectos importantes que debes considerar cuando desarrollas tu producto para emprender. ¿Por qué? Porque eso va a ser la clave o la diferencia entre ser exitoso y tener algunas brechas que superar en el proceso. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué debes considerar a la hora de desarrollar tus productos y cómo hacerlo, sobre todo si estás en esa etapa en la que ya tienes más o menos claro el negocio, ya tienes claro cómo dar ese paso para emprender, pero que todavía estás diciendo como qué características o qué condiciones debe tener mi producto. Así que acompáñame en este episodio porque vamos a hablar hoy sobre las claves que debe tener un producto. ¿Listo? No te olvides, dale suscribirse al canal, dale clic a la campanita y suscríbete y comparte nuestro contenido para que llegue a más emprendedores. Dale, que comenzamos. Cuando comienzas a desarrollar tus productos en tu negocio o en tu empresa o en tu proyecto, algo que tienes que considerar muy importante es que se pueda vender en un canal de distribución. Recordemos que es un canal de distribución. Un canal de distribución es el medio por el cual el producto va a llegar al cliente final. Existen diferentes tipos de canales de distribución. Existe el B2B o business to business, es decir, de negocio a negocio, es decir, que yo le vendo a otros negocios, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un negocio de comida, yo fabrico comida, pero no le vendo al cliente final, no le vendo a la señora, no le vendo a la vecina, no le vendo al transeúnte, sino que le vendo a un hotel, o le vendo a un hospital, o le vendo a un call center. ¿Sí? Es decir, le vendo a otros negocios o le vendo a un comedor para que éste venda a su vez. Entonces, y está el B2C o Business to Customer, es decir, que le vendo al cliente final, ¿sí? ¿Por qué son cosas diferentes? Porque uno está más orientado al volumen y el otro está más orientado al retail, es decir, a la venta menudeada, sobre todo si es Business to Customer. En cambio, el otro va más orientado a que yo tenga la capacidad para producir y tenga la liquidez para poder apalancar pedidos grandes, ¿listo? Entonces, algo muy importante que yo tengo que cuidar mucho es el producto que yo estoy desarrollando, ¿para qué canal lo quiero? ¿Sí? Y otra parte importante es saber cuáles van a ser los canales de distribución. Si lo voy a vender en tiendas, si va a ser corporativo, si lo voy a vender directamente al cliente final, entre otros. Otro de lo que ya hemos hablado en algunos episodios anteriores es que sea escalable, es decir, que el nicho de mercado o ese segmento de clientes al que va dirigido sea escalable en el tiempo, ¿sí? Es decir, que esté en crecimiento. ¿Por qué? Porque si los clientes comienzan a decrecer, por ejemplo, no es que voy a vender estatuillas de Elvis Presley y quiero vender muchas. Sí, el tema es que los baby boomers están decreciendo, ya casi no hay la cantidad que había antes. Entonces, en lugar de crecer, y las nuevas generaciones no saben quién es, entonces no te lo van a comprar, ¿sí? Entonces va a ser un mercado muy específico, muy pequeño, que si no tiene o no está dispuesto a pagar lo que tú necesitas para tener un buen volumen, no te va a apoyar. Entonces recuerda que tiene que ser escalable. Otra parte importante, siempre piensa estándar. Uno de los problemas con los emprendedores, cuando nosotros emprendemos, es que no pensamos nuestros productos estándar, no pensamos en sistemas, ¿sí? Siempre piensa primero en el sistema. Hay dos errores que cometen siempre los emprendedores y es primero pensar en el personal. Yo sé que suena difícil, pero recuerda que el personal no es algo que genere utilidad. Al contrario, es un costo, es un gasto que se requiere para que tú puedas operar. Aquí me voy a apartar un poquito del tema de recursos humanos.
antes de que me digan, no, Freddy, pero es que va a pasar un problema. No, no se preocupen. La motivación y mantener un personal bien motivado siempre es importante. Sin embargo, recordemos algo y es que administrar personal es muy difícil y costoso, ¿sí? Primero piensa en sistemas. Si lo puedes resolver con un sistema, si lo puedes resolver con un software, si lo puedes resolver con la menor cantidad de intervención de mano de obra posible, lo vas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que tengas más utilidad y puedas hacer que el producto sea estándar. Uno de los errores muy graves que a veces se cometen y por lo cual los productos dejan de tener margen y dejan de perder utilidad es cuando yo comienzo a hacer cosas muy personalizadas. No, es que yo hago la cartera, pero resulta que la cartera yo la hago tan personalizada que le hago una cartera a cada persona. Ahí tengo que cuidar mucho eso porque si yo no estoy cobrando lo suficientemente bien, ¿sí? Entonces puedo estar perdiendo margen y puedo no estar obteniendo utilidades. Recuerda que la finalidad de un negocio no es solo hacer productos, sino obtener la mayor cantidad de utilidades posibles. Entonces, cuida mucho que todo lo que hagas de alguna forma se pueda estandarizar, ya sea por un sistema, ya sea por un método, ¿sí? Ya sea porque se puede repetir varias veces y se puede generar un sistema. ¿Por qué? Así también se te va a hacer más fácil cuando tú necesites o comiences a necesitar mano de obra. Cuando necesites gente que te apoye en tu negocio, empleados, gerentes o otro tipo de profesionales, va a ser más fácil porque ellos se van a tener que acostumbrar a un método, ¿sí? Es decir, ya, ok, es que en mi negocio hacemos las cosas así. Así como ve el ejemplo de McDonald's, les recomiendo mucho esa película que se llama El Fundador, ¿sí? Que habla de cómo los hermanos McDonald's hicieron el sistema de la cocina, ¿sí? Que es lo que al final fue el valor agregado que vio este inversionista cuando compró la franquicia. Entonces, siempre piensa estándar, ¿sí? Porque cuando piensas estándar, vas a poder maximizar las utilidades. Otra parte importante es que tu producto debe ser innovador. Sí, todo producto debe ser innovador, pero debe resolver un problema, ¿sí? Recuerda que no solo se trata de que te guste a ti o de que tú sientas pasión por él, sino que satisfaga una solución. Muchas veces se fracasa porque el producto es bueno, pero no soluciona un problema. Por ejemplo, hubo alguien que invirtió un dinero importante en unas impresoras 3D para hacer placas de perros, ¿sí? El problema es que el sistema de imprimirlo en una impresora 3D es muy costoso, muy lento. Entonces, en lugar de apoyar al proceso, era más caro y al final no resolvió el problema. Cuando cambió el negocio y dijo, no, lo que pasa es que comenzó a importar unos collares que le permitían georreferenciar al perro, es decir, que si se le pierde, usted lo puede ubicar por el celular y es más barato que instalarle un chip, eso resuelve un problema. Entonces, piensa siempre en que tu producto resuelva un problema. Si tú estás en esa etapa en la que todavía estás definiendo el producto o tienes ya el producto, pero todavía no lo has invertido al 100%, piensa en eso. ¿Qué problema resuelve? ¿Sí? Porque generalmente el éxito va a estar en que esté solucionando un problema. Otra parte importante es que deje un buen margen de utilidad. Esta pregunta se la pueden hacer a cualquier financiero del mundo, ¿sí? Y ninguno le va a responder cuánto es el margen apropiado, porque el margen apropiado es relativo, ¿sí? Es relativo al mercado y es relativo a un principio que se llama el punto de precio. ¿Qué es el punto de precio? El punto de precio es cuánto la gente está dispuesta a pagar por un producto. Ya que muchos me dicen, uy, Freddy, pero es que mi producto tiene la mejor calidad, está hecho con los mejores ingredientes y yo lo he traído no sé qué. Sí, pero si tiene un punto de precio más bajo, si se consigue en otro comercio a un precio más barato, con las mismas calidad, con las mismas características, es a ese precio el que lo tienes que vender. ¿Sí? Entonces, en lugar de pensar en ir en contra de las tendencias del mercado, lo que tienes que pensar es cómo yo puedo mejorar mis procesos para poder hacer que me deje ese mismo margen. ¿Sí? Por ejemplo, reducir la cantidad de horas de trabajo, reducir la cantidad de mano de obra que se necesita, materiales, el diseño que tengas, ¿sí? O de pronto se lo estás comprando a un proveedor muy caro, ¿sí? Entonces, verifícalo. Más o menos, al menos el margen sobre costo,
¿sí? Es decir, sobre el costo de lo que te cuesta fabricarlo, producirlo o adquirirlo, debe ser de un 75%, entre un 60 y un 75%. Entonces, cuida mucho que sea eso, ¿no? Otra cosa importante es que tu producto te permita cubrir el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque el problema es que un negocio cuando está comenzando, como les decía en episodios anteriores, nace, ni siquiera tiene una curva de aprendizaje, una curva de crecimiento, nace en riesgo, es decir, nace perdiendo porque no ha desarrollado mercado. Entonces, trata de que asegúrate de que tu producto te permita cubrir que las ventas que generes vayan incrementándose orgánicamente y paulatinamente. Que tus costos sean lo más estables posibles. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos difíciles post pandemia, en donde los costos de los productos oscilan muchísimo. Ustedes saben que la pandemia vino a dañar todo, ¿sí? Es decir, ahora las importaciones se han vuelto difíciles, es caro, es inestable, sobre todo si ustedes están en el negocio del plástico, ¿sí? En el negocio de la madera, en el negocio de los melamínicos y así en otras industrias que ya cada uno de los que ven este canal o nos siguen saben cómo funciona esto, saben que los costos están siendo muy oscilantes, entonces cuida mucho que tanto los materiales como la mano de obra, los costos logísticos y de empaque sean estables, que sean lo más estables posibles. Negocia con los proveedores, establece precios, trata de negociar créditos a un plazo razonable, también negocia con tu cliente, trata de no dar créditos muy largos, porque si no eso va a afectar tu flujo de efectivo. Muchas veces los emprendedores caemos en un error y es que damos crédito, pero compramos a contado, ¿sí? Porque sí, desafortunadamente muchos clientes, especialmente si tú tienes clientes en el canal corporativo, es decir, le vendes a empresas, las empresas grandes tipo Walmart, tipo PepsiCo, entre otros, pues te pagan a crédito, así funciona. ¿Quieres trabajar conmigo? Bien, así soy. Si no, pues no, listo. Entonces, como tienes que hacerlo o quieres hacerlo, entonces terminas a veces, como tú no tienes tan desarrollado el músculo logístico, terminas comprando cash pero vendiendo a crédito. Valora eso, evalúalo. ¿Por qué? Porque eso al mediano plazo te puede afectar el flujo de efectivo y eso puede afectar tu negocio. Entonces, trata de que el negocio sea cíclico, de que la recuperación sea lo más rápida posible. Entonces, considera estos tips importantes. Recuerden eso. Uno, que se pueda vender en canales de distribución, que sea escalable, que sea estandarizable. Tu producto debe ser innovador, pero debe resolver un problema que te deje un buen margen de utilidad, que te permita cubrir tus gastos, tus puntos de equilibrio y que tus costos sean lo más estables posibles. Recuerda esto, piensa mucho en eso, genera una estrategia antes de solo lanzarte al mercado. Tómate el tiempo de hacerlo, que esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza en el tiempo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale clic en suscribirte, activa la campanita y revisa nuestro contenido para que tengas más información y accesos sobre emprendimiento. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.